saludo muy cordial a todos los televidentes del país. Sean ustedes bienvenidos a Modo Colombia, el espacio institucional de Subcanal Universitario, con la producción de Programar Televisión. Nos disculpan un poquito la tardanza, pero bueno, aquí estamos al aire. Hoy con un precandidato conservador a la presidencia de la República, un hombre que viene del sector del campo colombiano, de Indupalma, que fue ministro de Agricultura. Rubén Darío Lizarralde nos acompaña esta noche y nos va a contar sus expectativas, y con él un poco vamos a echar carreta y analizar con los estudiantes, con las redes sociales, a mirar cómo se pone tan interesante toda esta carrera hacia la presidencia de la República. Y me acompaña Gabriel Ortiz, periodista también de muchos quilates en la conducción de este programa. Doctor Rubén Darío, me place saludarlo, bienvenido. Pues me place más a mí estar aquí. Bueno, chévere que esté con nosotros. Gabriel, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Francisco, y además un entrevistado de muchos quilates también. Sí, claro, me acuerdo de él en Indupalma porque, bueno, yo estuve ahí muy vinculado porque en esa época yo estaba en el Plan Colombia y fuimos testigos de cómo, por ejemplo, el negocio de la palma para los campesinos. Estábamos hablando y quiero que empecemos ahí porque es un tema y es un tema chévere, interesante. Como unos campesinos, 300 campesinos que de verdad estaban fregados en María la Baja, se metieron en el negocio de la palma. Era difícil, les tocó, porque este es un cultivo un poco de largo rendimiento, a largo plazo, unos 2 años, ¿cierto? Para que empiece a producir. 3 años para que empiece a producir. Pero hoy son grandes empresarios, están ganando plata, están haciendo empresas. ¿Sigue enamorado de la palma? A ver, yo sigo enamorado de la palma y sigo enamorado del agro. Y, hombre, estamos en un país bendecido que no aprovechamos adecuadamente, porque este país nos da a nosotros la oportunidad de tener cultivos de ciclo largo que le dan gran estabilidad a los trabajadores y a los pequeños propietarios, y cultivos de ciclo corto. Cultivos de ciclo largo como la palma, como el caucho, como el cacao, como los forestales. Cultivos que definitivamente están esperando oportunidades de inversión, porque podemos tener para esos sectores cerca de 4 millones de hectáreas donde 400.000 campesinos podrían ser, por ejemplo, propietarios de este tipo de cultivos. Por supuesto, esto no se puede hacer con recursos del gobierno. Esto se tiene que hacer con recursos del gobierno, con recursos del sector privado y, por supuesto, con la participación de los campesinos. Porque fíjese que el gobierno, lamentablemente, no ha tenido desde hace muchos años una visión clara respecto de lo que puede producir el campo colombiano, de lo que el campo colombiano puede contribuir a la eliminación de la pobreza extrema, a la generación de empleo y a la generación de riqueza para los mismos campesinos. Estamos como abandonando el campo y estamos importando alimentos. Sí, 13 millones de hectáreas, sí, pero a mí esa toneladas parte, claro, pero a mí esa parte no me preocupa mucho más el presupuesto. Fíjese que el presupuesto del Ministerio de Agricultura, para el Ministerio de Agricultura, es de algo más de 2 billones para el próximo año, 15 veces inferior al presupuesto del Ministerio de Educación. Por supuesto, también 15 veces menor que el presupuesto del Ministerio de Defensa. Si yo quiero educar a la gente, la tengo que educar para algo, y ese algo en el sector agroindustrial tiene un espacio impresionante con grandes posibilidades. Pero hay una cosa, sí, Gabriel. es decir, estamos en un proceso de paz y estamos en un posconflicto, y el posconflicto va a tener unos ingresos bastante grandes que vienen del exterior, muchos, y del presupuesto nacional. Gabriel, fíjese que lo paradójico es que ya estamos en el posconflicto y el presupuesto del Ministerio de Agricultura es pírrico. Son algo más de 2 billones de pesos. Eso no es nada. No, y además lo lógico es que si ya no hay guerra, si hay paz, pues debería haber mucha más plata para Y lo acá. que está viniendo del exterior, que tanto se ha mencionado, pues no se ha visto. Definitivamente
las víctimas, que debían ser el centro de la solución y el centro del posconflicto, las víctimas siguen padeciendo una situación dramática, porque no tienen posibilidades desde el punto de vista económico y psicosocial de volver a participar de una actividad no solamente productiva, sino en paz. ¿Y usted qué va a ser candidato? ¿Cómo solucionaría ese problema? A ver, yo primero soy candidato. Que digan rapidito. Segundo, rapidito. Yo, primero, haría una gran inversión con el sector privado en manejo de agua. El país requiere hacer ¿distritos de riego? más allá de distritos de riego, canalizaciones, embalses, explotación adecuada de acuíferos. Yo no puedo tener una agricultura competitiva esperando si llueve o no llueve. Ustedes no saben el potencial Pero tan es grande. que la gente dice, otra vez agroingreso seguro. No, yo no estoy hablando de agroingreso seguro, yo estoy hablando de negocios. Porque, digo, Y no, estoy hablando en la parte de regadío. Por eso, no, estoy hablando de negocios, estoy hablando de inversiones. Y aquí tenemos que volvernos un país tributariamente apetecible para que venga el capital nacional que está afuera y para que venga también el capital extranjero a hacer inversiones atractivas. Y una de esas inversiones es en agua. El agua no se puede regalar, porque el agua, llevarla hasta los centros de producción es extraordinariamente costosa. El agua se tiene que pagar, pero una producción competitiva no solamente permite llegar a los mercados internacionales, sino que adicionalmente permite que el agua se pague. De modo que así como hemos hecho inversiones importantes en las 4G, ahora vamos a tener que hacer inversiones importantes en las 4G de la productividad, de la agroindustria, de la eliminación de la pobreza extrema, de lo que definitivamente nos va a disparar a nosotros como un país potencialmente factible para que suministre de alimentos al mundo en el año 2050, como lo dice la FAO. ¿Y qué prioridades habría en el agua? Por ejemplo, La Guajira uno ve que se está muriendo de sed, o que además cogieron y represaron el río Rancherías, pero es para unos poquitos. ¿Habría algunas prioridades en agua? Por supuesto que las prioridades son las regiones más productivas, las regiones también que se están volviendo desierto y que tienen grandes posibilidades de explotación agroindustrial. Esas regiones... Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el Caribe es una. Ah, ok. Por ejemplo, la parte del Tolima y el Huila es otra región. Por ejemplo, la parte del suroccidente del país ampliada, donde también están Tolima y Huila, pero están, por ejemplo, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Valle, Tolima y Huila y el Viejo Caldas. Mirando el país regionalmente, porque regionalmente tiene una interacción económica muy importante, en función de ello se hacen esas inversiones que en estos momentos tienen unos mercados asegurados. Nosotros estudiamos en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, el Caribe, y analizamos con el Ministerio de Comercio toda la parte de la costa este de Estados Unidos, Canadá, el Caribe y la Comunidad Económica Europea. El potencial es absolutamente todo. Le entregamos a cada departamento cuáles son los cultivos que se deben establecer ahí, cuya producción están demandando en esos mercados y se puede ser competitivo. De modo que en vez de estar gastando tanta plata en unos subsidios que muchas veces se pierden y se lo roban, como de los que usted estaba comentando, Gabriel, es hacer inversión en bienes públicos, hacer inversión en lo que definitivamente a la gente le da la posibilidad de poder producir competitivamente. ¿Y cómo hacer para que el campesino de verdad, el hombre que se crió en el campo, que continúa en el campo, que a veces lo sacan para el servicio militar, pero él vuelve al campo, para que esta gente realmente pueda llegar a la tierra? Porque es que la tierra está en poder de unos muy poquitos. Sí, mire, el problema no es que esté en poder de unos muy poquitos, el problema es que está muy abandonada, muy sin políticas, muy sin manejo, muy sin criterio.
No la ponen a producir lo suficiente. Yo le puedo dar el ejemplo. Eso es como una especie de piloto. En más de 4.000 hectáreas se sembraron 3.000 hectáreas de palma en el Magdalena Medio. No le estoy hablando en la Orinoquía, Sí. donde la tierra es más barata. No, en el Magdalena Medio. Y se hicieron propietarios. 300 familias campesinas. Cada uno de ellos se hizo dueño de 10 hectáreas productivas, 10 hectáreas sembradas de palma, en común y proindiviso. Esto fue un proceso largo. Se les dio educación. Se les enseñó a ser empresarios. Se les fue preparando para que cuando terminaran de pagar, porque aquí regalado, como a todo el mundo, el incentivo a la capitalización rural y el Plan Colombia. Y que aprendan a convivir. Pero Es que por es supuesto. un problema también grave. Y el Pero por paternalismo supuesto. también es muy complicado. Es ¿no? muy Que le complicado, regalen a la gente, por no. supuesto. En cambio, que la gente se dignifique, a lo que la gente hay que darle la oportunidad. Exactamente. La oportunidad de crédito, construirlo la con ellos. oportunidad de conocimiento, construirlo con ellos, de educación, de volverlos empresarios. Gabriel, el 75% de esta gente era analfabeta. Analfabeta. Todos terminaron la primaria. Gran parte terminó el bachillerato y algunos pocos hicieron carreras técnicas. Hoy no solamente están manejando sus cultivos que tienen un valor de cerca de 50 millones de dólares, sino que adicionalmente están asesorando cultivos aledaños a ellos, porque además se volvieron empresarios de verdad. Ganan mucha plata. A ver, Ganan mucha plata. Un segundito, Gabriel. Eso se puede hacer. Eso es que les estoy mostrando el ejemplo, Sí. porque a veces uno puede quedarse en discursos y en sueños y en aspirar a esto y a lo La otro. pregunta Esa es una realidad. La pregunta es ¿por qué estigmatizaron tanto el cultivo de la palma? O sea, la guerrilla y la izquierda siempre dice es que ese es un cultivo de paramilitares y donde hay palma hay paramilitares. Hombre, pero lo que yo vi, al menos que me consta, fueron campesinos metidos en un negocio que les da para vivir y les da para ser empresarios. Además, un negocio lindo. ¿Qué fue lo que ¿Sí? pasó? ¿Por qué la dejaron estigmatizar tanto? ¿Qué fue lo que doctor? pasó? En Urabá hubo 4.000 hectáreas que sembraron los paramilitares y que las sembraron en unos terrenos que eran de unos Los que le quitaron a las comunidades. a los las de- comunidades negras. Ah, ok. Y entonces cada año, y eso era pero patético, cada año salía la noticia otra vez con toda la historia, como si se estuviera contando una historia nueva. Entonces cada año eran 4.000 hectáreas y 4.000 hectáreas. Entonces la gente en el imaginario era la colectivo- rebatiña por esas 4.000. Sí, pero la gente creía que es que todo era paramilitar. Resulta que eran esas 4.000 que, por cierto, el gobierno se las quitó a los paramilitares y se las devolvió a las comunidades. Pero Y hoy eso, están en plena producción. fíjese que muchos de esas comunidades religiosas, los obligaron a tumbar la palma, que dizque cosa porque tan ilógica, hacía ¿no? daño al ambiente, etcétera, etcétera, y sacrificaron esa comunidad. Hay algunos cultivos, pero definitivamente sacrificaron a la comunidad. Y entonces en Indonesia tumbaron muchos bosques y desplazaron los orangutanes. Y eso sirvió para que en el mundo hablaran muy mal de la palma. En el país, más bien en Colombia, nosotros hemos ido otra vez repoblando el territorio con árboles, porque las palmas son árboles, y lo que se da dentro de los cultivos desde el punto de vista de la fauna y de la flora es una cosa extraordinaria. Y va para la energía también limpia. Pero por supuesto, por lo menos en la empresa donde yo trabajaba, nosotros no utilizábamos petróleo, nosotros no utilizábamos, el combustible era el mismo desecho de la palma, que generaba el vapor y el vapor Sí. producía energía. Doctor Rubén, hay ahí como para que cerremos este tema de campo. Yo quiero que usted nos cuente dos cosas importantes. Hoy el país está expandiendo su frontera agrícola, sobre todo en el sur del país, porque nos estamos invadiendo otra vez de coca. Así es. Estamos con más o menos 200.000 hectáreas de coca, estamos inundados de coca. Y obviamente eso tiene un problema de agua, estamos pavimentando los ríos. ¿Ahí su propuesta cuál es para parar esto? O sea, necesitamos parar esto en este momento. Fíjese que mi propuesta la llevé al gobierno cuando me nombraron ministro de Agricultura. Y a mí me nombraron ministro de Agricultura
para potencializar lo que había hecho en el Magdalena Medio. Pero a la Mesa de La Habana no le gustó. Y el proyecto que yo presenté al Congreso, que si se hubiera aprobado, a mí no me cabe la menor duda de que nosotros esas 200.000 hectáreas de coca las tendríamos ya en este momento sembradas de otro tipo de cultivos. Y dañando la selva, ¿no? Acabando con la selva. Y acabando con la selva. Ahora, lo que pasa es que viene la discusión, supongamos, cacao, como ya se dio con el comisionado, con el doctor Pardo. Listo, yo tumbo la coca, pero cuando el cacao empiece a producir. Y entonces ahí el gobierno se puso nervioso, pero pues un momentico, ¿cómo así que van a tener la coca y van a tener el cacao? Por supuesto que si uno pues no ha sido empresario y no sabe manejar este tipo de negocios, pues no se da cuenta que yo sí puedo tumbar el cacao, que yo sí puedo, perdón, la coca, que yo sí puedo sembrar el cacao y que la gente sí puede ganar plata, porque la gente puede recibir una especie de crédito por trabajo. Usted tiene la fórmula, pero por supuesto, para que se elimine la coca y de una vez el cacao entre a suplirle las necesidades de la gente. El cacao, los forestales, los cultivos. ¿Cómo sería? El mismo modelo, porque es que el piloto está funcionando y es, primero, inmediatamente empezar a educar a la gente, porque la gente sí requiere una educación muy especial, no solamente en función de los cultivos, sino en función de ellos mismos y de ellos mismos como empresarios. 2, que se financien las siembras y como ellos van a trabajar en sus propios cultivos, pues ellos ganan y van a ganar por estar trabajando. Que cuando empiece la producción, ellos empiezan a pagar no solamente los créditos, sino también empiezan a pagar sus propios ingresos. Y después ellos van a ganar como inversionistas y como trabajadores, de modo que van a ganar el doble. Pero definitivamente que se puede hacer, se puede hacer. Lo más importante es que yo tengo que tener garantizada la seguridad alimentaria. Sí, tengo que tener garantizada la compra de la producción. Uno en eso tiene que entrarle a hacerle la competencia a la coca al 100%. Para allá iba yo. Uno tiene que llevarle la semilla al campesino, enseñarle al campesino. Y comprarle la producción. Y comprarle la producción. Y eso se puede. Pero por supuesto que se puede. A ver, hay quienes dicen, como ya se acabó la guerra, como ya los aviones y los helicópteros y no sé qué, ya no tienen que estar echando bala, ¿por qué no esos helicópteros y esos aviones no los utilizan para sacar la producción de esas partes a donde no han llegado todavía las carreteras? Esa producción se puede sacar con carreteras que se tienen que construir y generan empleo. Pero mientras eso ocurre... están los ríos también y hay mucha trocha. El programa grande de vías está en la Orinoquía, que cuando llueve no pueden sacar la producción. Ese sí es un problema gravísimo. Pero doctor Rubén, no le sonó lo de los aviones. No es que no me sonó, sino uno tiene que buscar las soluciones que sean económicamente viables. Y más a largo plazo. Y también que empiecen a generar soluciones a los campesinos y además que sean creíbles, sostenibles y sustentables. También en ese sentido, porque todo forma parte de un sistema, pues yo he venido planteando un sistema de ferrovías que el país requiere. Nosotros, es increíble, pero hace más de 100 años nuestros antepasados fueron capaces de hacer lo que hoy no somos capaces de hacer con toda la modernidad. Sí. Increíble, ¿no? Increíble. Y, por ejemplo, tener un ferrocarril en toda la costa Caribe, que atraviese toda la costa Caribe. Y no tiene absolutamente ningún problema. Otro ferrocarril, por ejemplo, que venga de Duitama hasta Bogotá. Otro ferrocarril en toda la zona del Pacífico, saliendo desde Pereira y Armenia. Y otro ferrocarril que venga desde Puerto Carreño hasta Buenaventura. Ya estaba trazado, además. Ahí están. Ahí están. Ahí está. Es como mucha voluntad política, ¿no? Oiga, pero ganas de hacer empresas. Los voy a parar un momentico, señores, porque es que los estudiantes también tienen derecho. A los estudiantes. Vamos a darle a las redes sociales. Manuel Osejo está en las redes sociales. Estamos con Rubén Darío Risaralde. Él fue ministro de Agricultura, es un hombre experto en el campo colombiano, por eso hemos hablado mucho del campo.
y es alguien que está hoy proponiéndole su nombre al país como precandidato presidencial del Partido Conservador. David Pinzón está en las redes sociales. A ver, David. Así es, muy buenas noches. Les recordamos a todos nuestros televidentes nuestras redes sociales con el @canal Zoom TV, con el hashtag Modo Colombia podrán comunicarse con nosotros. Los estudiantes aquí están preguntando, ¿cómo piensan trabajar los problemas que se han presentado en el sector educativo? Se la hicieron al otro ángulo, doctor. No, Sí. me parece excelente. En estos momentos hay una gran discusión sobre ser pilo paga. Y hay una gran discusión porque las universidades oficiales están planteando que los recursos que se están yendo al programa Ser Pilo Paga se los están quitando a las universidades oficiales y ellos entonces han perdido calidad porque han dejado de tener profesores expertos con PhD, con maestrías, con doctorados para darle educación a sus estudiantes. Yo, desde el punto de vista de la educación superior, planteo mantener el programa Ser Pilo Paga, pero al mismo tiempo montar unas reglas del juego con la universidad oficial para que la universidad oficial reciba recursos en la medida en que esa universidad oficial dé educación de calidad. De modo que si esa universidad oficial contrata profesores de posgrado, doctorados, etcétera, etcétera, va acumulando unos puntos que presupuestalmente les permitirá recibir más recursos y así poder competir con la educación privada. Fortalece la universidad pública. Pero fortalezco la universidad pública no por la universidad pública, sino que la universidad pública me tiene que mostrar resultados. A mí me parece extraordinariamente importante que los estudiantes que no pueden pagar una matrícula cara reciban una educación competitiva, pero la universidad tiene que esforzarse en eso. Por ser pública no se puede echar por las petacas. Tiene que montar unos esquemas educativos que permitan adicionalmente invitar y pagar adecuadamente a los profesores con doctorados, con maestrías y con centros de investigación, esas universidades que permitan definitivamente volverse atractiva para los estudiantes. Pero es que mire, doctor, mientras en una universidad privada ya hay matrículas de 16 millones el semestre, en la pública realmente es nada lo que se paga. Pero tampoco tienen el presupuesto para contratar los PhD que los otros sí pueden contratar con esos 16 millones. ¿Qué hacer para equilibrarlo? Precisamente lo que estoy planteado es, usted universidad recibe el presupuesto de acuerdo a los profesores que tiene, a los laboratorios que tiene y a los resultados que tienen que tener en los puntajes que miden a las universidades. De modo que si la universidad recibe un buen puntaje, pues el presupuesto de esa universidad tiene que ser aumentado. En este punto nos toca darle paso a los estudiantes. A ver, David, ¿qué le plantean ustedes a nuestra clase política, a los que están hoy planteando y proponiendo su nombre para la presidencia de la República? A que hablen los estudiantes. A ver, David. Los estudiantes también nos están preguntando, ¿cómo va a manejar las temáticas de la reintegración de las FARC? A ver, ese tema es un tema bastante complejo. Aquí hubo un proceso de paz que lamentablemente pues, no está concluyendo como debería concluir, pero se preveía. A mí una vez en la Universidad Javeriana, en un foro me preguntaron cuál sería la diferencia de si ganaba el sí o ganaba el no en el plebiscito hace un año. Yo dije ninguna, porque consideraba que la cúpula iba a negociar, que las bases se iban a entregar y que había además programas del gobierno para recibirlos y darles las oportunidades de trabajo, de empleo, de educación, etcétera, etcétera. Pero los de la mitad, pues seguramente veían la oportunidad del negocio e iban a seguir en el negocio porque para ellos no había nada que compensara la posibilidad de mantenerse en el negocio de la coca. Si ganaba el sí o si ganaba el no. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces... Pero también hay otra cosa. Sí, señor. Y es que no se les ha podido cumplir porque
no se agilizan las normas que hay que establecer para cumplirle a esos hombres que se han desmovilizado. Muchos quieren seguir desmovilizados, otros, desde luego, lo que usted dice, es mejor la coca que recibir lo poco que el Estado les puede dar. En cuanto a las normas, el 80% de lo que se firmó en los acuerdos de La Habana se los han aceptado. Ahora, lo que no puede ser... Pero el 20 es lo más grave. Lo que no puede ser, Gabriel, Pero lo que no puede ser... Aún perdiendo el plebiscito, ¿no? Aún perdiendo No, el plebiscito. es que lo que le no aprobaron puede... el 80. Es correcto, lo que no puede ser es que unas personas que no eran el Congreso de la República, no habían sido elegidas por el pueblo, le impongan al país una normatividad per se. No. Allá se hizo una negociación que tenía que ser sometido a las instituciones del país para que esas instituciones le dieran el visto bueno. Y yo personalmente creo que no es cierto que las más graves sean las que no se han aprobado. No. Fíjese que el de las 16... Se le cayó, ¿no? Se cayó exactamente lo de la circunscripción especial. Eso es un tema político. Lo que necesita la gente, lo que necesitan las víctimas, inclusive lo que necesitan las mismas FARC, son oportunidades de empleo, son oportunidades de propiedad, son oportunidades de inversión, son oportunidades de educación, son oportunidades de crecer económicamente y de que ese nuevo estado de vida sea atractivo para ellos. Eso es lo importante. Pero también ellos necesitan ir al Congreso. Y por supuesto que están yendo. Y Fíjese que las cuando, víctimas también necesitan. Fíjese que cuando el M-19 hubo ese arreglo con el M-19, a pesar de que internacionalmente había otro tipo de normas y ellos recibieron todo tipo de amnistías, se presentaron unas elecciones. Fueron la tercera Les fuerza. fueron divinamente en las elecciones y participaron Claro, hasta ¿y qué fue lo que...? del gobierno. Y ahora a las FARC le están regalando unas curules que ni siquiera al M-19 las regalaron. De modo que las FARC... Bueno, no todas, no tantas. ¿Cómo así que no todas? Pero tuvieron... ¿Cómo así que no todas? Tuvieron. Todas las que estaban en el acuerdo. Ahora, si pensamos que las de la circunscripción especial iban a ser para las FARC, Pero sí, se no supone todas. que no eran para las FARC, que eran para las víctimas. Se supone que no eran para en las la FARC. teoría. Es que no Se eran. supone que no eran para las FARC. Bueno, pero doctor, ¿qué falló ahí? El presidente no tuvo la capacidad de maniobra de negociar por el Estado colombiano. Realmente negoció fue por el gobierno colombiano. A ver, Porque al otro lado hubo una mitad que le ganó un plebiscito. Sí, cierto. Le dijo que no. Así es. No, ahí yo... O sea, no hay un acuerdo con el Estado colombiano. Es lo que le estoy Eso tratando de es, decir. no, eso es correcto y eso está bien y en eso estoy de acuerdo. ¿Qué debió haber hecho el presidente? Porque fíjese que cuando gana el no, que nadie pensaba que el no iba a ganar. Ni el mismo no. Ni el mismo no. Cuando gana el no, inmediatamente los del no dijeron, estamos dispuestos a que haya ajustes. Es decir, a mí me parece que fue importantísimo que hubiera ganado el no, porque el país se dio cuenta que todo el mundo quería la paz. Meterse en el cuento. Pero definitivamente una campaña por el sí del plebiscito, generando un resquebrajamiento, no solamente en las familias, en la sociedad en general, pues es lo que nos tiene a nosotros en la situación que hoy vivimos. Porque todo el mundo quiere ir hacia un proceso de paz, todo el mundo quiere ir hacia una solución de paz, pero no así. Yo pertenezco a un grupo... Pero usted cree que entonces haya que volver triza. No, por eso. Como dijo el filósofo hugueño, filósofo de cabecera mío, De alta- una cosa es de una alta cosa. filosofía. Nuestro paisano. Nuestro paisano, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, los acuerdos no hay que volverlos trizas, pero hay que coger y armonizar la Constitución. De hecho, hoy la Constitución es un instrumento, es un marco de Estado que no es claro. Hay que armonizarlo y lo tenemos que armonizar entre todos. Lo que no puede ser es que cuando las cosas se hacen como no les gusta a las FARC, entonces las FARC dice, están incumpliendo, nos quieren arrinconar, están persiguiendo. No, señor, negociación. Tenemos que acercarnos
Todavía inclusive las FARC. Bueno, estamos, doctor, doctor Rubén, en Álvaro Gómez. Todavía nos hace falta el gran acuerdo sobre lo fundamental. Nos hace falta el gran acuerdo sobre No lo hemos sido fundamental. capaces, ¿no? No hemos sido capaces. Hablemos un poquito de su llegada a la primera vuelta y a la segunda vuelta. Usted no va por firmas, No, yo no voy por fin. usted va Por el partido. por el Partido Conservador. Voy por el Partido Conservador. Son dos candidatos. Por ahora, sí, somos dos candidatos que estamos inscritos y somos los que vamos a pelear la candidatura del partido. ¿Cómo va a ser eso? ¿Una convención? Sí, en estos momentos se está definiendo el mecanismo, pero hay varias posibilidades de definir el candidato conservador. Sí. Que puede ser una convención, que puede ser una encuesta, que puede ser una decisión de todo el O lo que directorio, hicieron los etcétera, liberales, ¿no le etcétera. gusta? Dejarse contar abiertamente. No, eso sería... ¿A usted le gustó que en lugar de 3 candidatos hubiera 2 nomás? Es decir, que la doctora Marta Lucía se hubiera ido. No, a mí no me gustó que la doctora Marta Lucía se hubiera ido, no me gustó que Alejandro Ordóñez se hubiera ido. Me parece que en estos momentos estuvieran enriqueciendo el debate del partido de una manera importante, como lo está haciendo el Centro Democrático. Lamentablemente ellos escogieron otra vía, la vía de las firmas, porque lo que hemos visto, y no solamente en el Partido Conservador, con todos, inclusive hay un partido donde el dueño del partido, el jefe del partido y el candidato del partido decide abandonar el partido e irse por firmas. Entonces, Pero un momentico, pero ellos siguen siendo conservadores. Y si usted... no, ellos y si renunciaron usted- al Partido Y Conservador. si usted llega, bueno, si usted llegara a ser el candidato único Sí. del Partido Conservador, Sí. usted, por ejemplo, ahora que se está ofreciendo Sí. tanta cosa, los candidatos están ofreciendo Sí. tanta cosa, a usted, por ejemplo, ¿le gustaría llevarse a la doctora Marta Lucía de vicepresidenta? A ver, yo... Sí, porque se está yo, ofreciendo. sí, cierto. Y además usted... Además, usted en política usted se le puede ayudó todo, Se puede todo. A ver, políticamente. por supuesto, y soy muy amigo de ella y la respeto mucho y la admiro mucho. A ver, yo lo que creo es que aquí se van a dar unas alianzas de partidos y de movimientos. De hecho, el presidente Pastrana tiene una alianza con el presidente Uribe. Han llegado a unas reglas del juego que se supone de ahí surge un candidato y surgirá un candidato. El Partido Conservador también ha estado buscando unas fórmulas, buscando si adhiere a otras candidaturas o si maneja su candidatura y luego esa candidatura hace coalición con otras candidaturas. Yo creo que aquí hay mucho camino por recorrer todavía. Hay ¿A que usted- esperar, a usted le las gustaría- elecciones de las de Congreso, ¿o no? A partir Son de- 3 vueltas, me decía usted, Sí, ¿no? sí, son 3 vueltas. Y a usted, por ejemplo, le gustaría echar para qué lado, porque ahora todo el mundo dice para el centro izquierda, para el centro derecha, para la media derecha, para la extrema derecha o para el otro lado. A ver, fíjese, yo no soy de centro izquierda, yo soy de centro derecha, pero un centro derecha con conciencia y trabajo social. Y lo reitero. No como el uribismo. Y lo reitero. Aquí nadie, ni de la derecha, ni del centro, ni de la izquierda, le ha generado propiedad a campesinos que no tenían ni siquiera un centímetro de tierra. Y eso lo Tiene hicimos. autoridad para hacerlo. De Tiene modo autoridad. que, perdón, esta es un centro derecha, pero con una visión eminentemente social, muy centrada en lo que ha representado el Partido Conservador. El Partido Conservador ha representado un proyecto social no solamente para la clase media, sino para el campo colombiano. Y muy siguiendo los lineamientos de las encíclicas papales. En ese sentido, ha sido muy sensible a la gente. El Partido Conservador fue el partido que presentó el primer código laboral al Congreso de la República. Fue el partido que creó la Caja Agraria. Fue el partido que estableció la seguridad social en este país. El seguro social fue presentado al Congreso de la República por el Partido No, y Conservador. presidentes como Belisario Betancourt peleó muchísimo por la paz. Vamos Por a los supuesto, estudiantes, también. ¿nos parece? Oigamos a Sigamos los a los estudiantes. estudiantes. Ya vuelvo, Gabriel, un Antes- segundito. No, A ver. antes de que nos salgamos de que este tema está muy A ver, bonito. usted está ahí engolosinado. Nos falta harta cosita. Como usted
es de centro derecha, ¿sí? Sí. Centro derecha. Pero de pronto podía caminarle a los de centro izquierda, arañar por allá a un lado, como están en este momento buscando otra A ver, yo no agrupación. soy de ¿Centro izquierda cuál es, Fajardo? Yo no soy de centro izquierda, pero le quiero decir una cosa. Ojalá, como yo he actuado en mi vida y lo que he hecho en mi vida, los del centro izquierda lo hubieran hecho. Lamentablemente se han llenado de discursos y de promesas, emocionan a la gente, la mandan a las calles, inclusive arriesgando hasta su propia vida. Pero de fondo, soluciones, ¿dónde están? Y no se puede decir que no hayan estado en el Congreso. Y no se puede decir ellos que no dicen hayan que- estado en el ellos dicen que han Ejecutivo. hecho mucho. Perdóneme, aquí tuvimos varios alcaldes de izquierda. ¿Y cómo va la ciudad? ¿En qué quedó esta Es que ciudad? esos no eran de centro izquierda. Bueno, pero... Eran más de izquierda. Perdóname, chicos, señores. Ahí bueno, antes de ir a los estudiantes, es que ustedes lo cogen a uno y empiezan... Bueno, pero ¿habría alguna vez en este país la opción de que la clase política de este país logre ir rompiendo un poco las barreras de la izquierda y la derecha, que entre otras cosas en el mundo ya se están rompiendo? O sea, ya el comunismo se acabó en el año 89, todavía seguimos hablando de izquierdas y derechas. Sí, pero ¿Habría alguna posibilidad de un acuerdo de verdad, que nos sentemos todos y que rompamos esas fronteras de izquierda? Porque es que en la izquierda hay gente valiosa también. sí, no. Y la derecha no tiene. Pero por supuesto, y eso no lo quiero desconocer. Y yo no tendría ningún problema de trabajar con gente valiosa de la izquierda. Pero gente de la izquierda, seguidora, por ejemplo, del Foro de San Pablo, que lo que buscan es la toma del poder, uno no sabe para qué, porque no hemos encontrado nada nuevo en Nicaragua, no hemos encontrado nada bueno ni nuevo en Venezuela, ni siquiera hemos encontrado, fíjese, en Brasil, como venía Brasil y cómo otra vez lo estaban sometiendo y lo estaban debilitando, cuando los intereses no sabe uno cuáles son, que no son los intereses de la comunidad. Pues a mí esa izquierda, pues no solamente Pero esos no me proyectos gusta, están fracasando de todas maneras. pues están fracasando, pero ¿cuánto le está costando a esos países? Y nosotros tenemos varios de esos ejemplares aquí tratando de llegar a la presidencia de la República también. Y eso me parece gravísimo. Un país, yo no estoy diciendo que el centro derecha y el centro hemos actuado bien. No, no hemos actuado bien. Hay que aceptar que no hemos actuado bien. Hay que aceptar que hay unos elementos de corrupción que son extraordinariamente fuertes y perjudiciales Tanto en para el izquierda país, como en la derecha. como en la izquierda como en la derecha. Pero definitivamente yo sí no quiero que mis hijos vivan en Venezuela. No lo quiero por ningún motivo. Bueno, eso es ya... Pero yo creo que nadie Bo- quiere. nadie- a los nadie estudiantes. quiere. David, a ver, David. Sí, señor. Aquí los estudiantes nos preguntan cómo manejarían la rivalidad política para tener un periodo de paz e igualdad. A ver, yo creo lo más importante definitivamente es el respeto. Yo no creo en la palabra tolerancia. Cuando uno tolera algo, se tiene que aguantar algo. Pero cuando uno respeta al otro, respeta al contrincante, uno se pone por encima de la tolerancia. Y definitivamente uno le da inclusive importancia al contrincante. Y hay cosas, como ahora decías, que definitivamente hay que tener en cuenta, hay que analizar, hay que evaluar de los otros que le pueden servir al país. Yo no lo puedo rechazar porque no están del lado de mi partido o no están del lado de mi pensamiento ideológico. En ese sentido, a mí me parece que definitivamente el respeto puede contribuir a que todos coexistamos y todos compitamos, y cuando ganamos, ganamos, y cuando perdimos, perdimos. Dos problemas muy graves, Gabriel, que quiero que nos refiramos. Primero, el problema de la seguridad hoy en el país es un Sí. problema muy complicado. Sí. Y el problema de la corrupción. Sí. Vamos con seguridad, Gabriel. Seguridad. Bueno, la parte de la seguridad es en este momento, Que hoy es la gran prioridad. pero ha mejorado a raíz de la llegada de la paz a Colombia. ¿Cómo en dónde ha Ya. mejorado la seguridad? La Bueno, seguridad empeoró el hospital en las militar, calles, en claro. el hospital militar no hay un solo soldado herido,
La guerra, policía, pero ni porque nada. ese conflicto fue Por más eso, pequeño. Es que estábamos en Pero hoy guerra. el problema de seguridad en la ciudad es muy grave. Mira, Está hoy disparado. uno no puede decir que al hospital militar eso ya lo he oído yo varias veces y uno no puede decir que no está llegando ningún soldado herido. Sí están llegando. Por supuesto menos que antes, pero ahora las que están sufriendo más son las comunidades y son los ciudadanos. Pero Aquí mire, hay que reforzar, perdóname Gabriel, doctor. aquí hay que reforzar la seguridad en la ruralidad. Aquí no podemos debilitar el ejército como en estos momentos lo estamos debilitando. El ejército tiene que ir a controlar cuánto rincón hay de este país, porque nosotros tenemos que acabar con la coca y tenemos que acabar con la minería ilegal que nos está acabando institucionalmente. Eso Y es por supuesto tenemos que tener controles hacia el contrabando, etcétera, Y etcétera. con las bandas que quedaron. Y además tenemos que aumentar la policía en el sector urbano. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo los suficientes policías como los cánones internacionales lo determinan. Por lo menos, por cada 8.000 habitantes debe haber un policía en el país, sea la población que sea. Y los tenemos que preparar y capacitar. Ahí nomás con ese programa, tanto en el ejército como en la policía, vamos a mejorar el empleo, porque es que fíjese que aquí hablamos que tenemos un 9% de desempleo, pero resulta que la seguridad social no la tienen el 50% de los colombianos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tenemos un 9% de desempleo, que el desempleo es cerca del 50%. ¿Y cuánto es el subempleo? Por eso. Entonces, ese es un tema muy grave y tenemos con qué poner a trabajar a la gente de una forma Usted lo ha formal. dicho, usted lo ha dicho perfectamente. Esa inseguridad urbana obedece a crimen común. No, eso no hace parte de la guerra en que estuvimos. En parte sí hace parte, porque es que lamentablemente desde hace más de 30 años la guerra en que estuvimos estaba contaminada por la coca y la minería ilegal. De modo que ahora pues no se llaman guerrilleros y eso me parece excelente. Se llaman Ya la marca se la quitamos. Se la quitamos, ya les compramos la franquicia. Ahora se llaman delincuentes comunes y entonces a esos delincuentes comunes ya los podemos tratar como delincuentes comunes y no pueden sacar una banderita diciendo que ellos estaban en un trabajo de lograr el poder para poder transformar las costumbres y lograr la justicia social y todo ese tipo de cosas. Eso ya, ese discurso se acabó. Pero aquí tenemos grupos de todo, de la guerrilla, de los paras. Por supuesto. Pero luego ya no estamos en La Paz. Por supuesto. ¿Ah? Ya no estamos en La Paz. Estamos logrando. Todavía no estamos en La Paz. Fíjese lo que acaba de pasar con el ELN. El doctor Juan Camilo Restrepo renuncia. Ahora, ¿por qué renuncia el doctor Juan Camilo Restrepo? Que porque se va a ocupar, perdóneme, Que tiene un cargo muy importante en el país. perdóneme. Él es una persona muy seria. Sí. Él es una persona muy seria. Si él aceptó ser cabeza de negociación del ELN, él sabía a qué se enfrentaba. Y si duró 6 años lo de las FARC, no sabría uno cuánto podría durar lo del ELN. Pero pongámosle que le fue muy bien, o le iba a ir muy bien y iba a durar la mitad, 3 años, y se está retirando en el primer año. El país no puede ser tan ingenuo de creerle al doctor Juan Camilo Restrepo de que se va porque tiene un cargo muy importante. Ahí hay que averiguar qué es lo que está pasando. Si hay negociaciones paralelas que él no soportó más, y yo creo que él se lo tendrá que decir al país. Bueno, él ya dijo una cosa. Ahora, esperemos a ver cuándo se sabe la verdad. Pero mire, Y el usted- general usted Herrera que- usted también renunció. Si usted llega a la presidencia, ¿qué hace con este país tan polarizado? Mire, hay una cosa que es muy importante. Si uno no llega a perseguir a la gente por partido político, si uno no llega a perseguir a la gente por ideología, si uno llega a exigir honestidad, y ese era otro de los temas que íbamos a tocar ahora, El de corrupción muy rapidito. ¿no? Si uno, y es lo que yo planteo, si uno, por ejemplo, políticamente le decreta la muerte política al corrupto, pero no solo al corrupto, Esa es una tesis sino muy buena. a suya. su familia cercana, porque Sí, porque se resulta, vuelven ahora en cuerpo ajeno. porque resulta que es que si a mí me quitan mi, pierdo la investidura. inmunidad y la investidura y tal, entonces dejo a mi mujer y luego dejo a mi hijo,
Ahí no estoy haciendo Una nada. vagabundería. Eso es una vagabundería. Entonces, si decretan la muerte política del corrupto y de su familia, y además la muerte civil del corrupto, el corrupto pues no va a poder gastarse esos recursos, lo bloquean, no se puede gastar los recursos, hoy los meten 5 años, los mandan muchas veces a una estación de policía y luego salen a gastarse la plata. Y el país en una situación de subdesarrollo sometido por la corrupción. ¿Por qué gracias además los ciudadanos tenemos que estar pagando impuestos para la corrupción? Porque los corruptos al robarse la plata del erario público se están robando la plata de nosotros los contribuyentes. ¿Y cómo logra? Esta es la pregunta de los $500,000. ¿Y cómo logra que esas normas de Hacer la realidad. hacer la realidad? Mire, Muy cortico. sí, nosotros no llegamos a un gran acuerdo nacional, tenemos que llamar a una constituyente. Y en esa constituyente, uno de los temas que se tiene que tocar es ese. La corrupción. Es el de la ¿Constituyente o acuerdo nacional? acuerdo nacional o constituyente. Esa es la conclusión con Rubén Darío Lizarralde, hoy precandidato presidencial por el Partido Conservador a la presidencia de la República. Esbozamos muy poquito, ¿no? Nos toca hacer un segundo round, doctor. Pero el tema, le voy Cuando a dar diga. 20 segunditos para que cierre. 20, no más que 20. Para que le diga a la gente por qué tiene que votar por usted. A ver, yo quiero invitar a los jóvenes, quiero invitar a los estudiantes y a quienes no han podido estudiar en forma de vida, a que nos soñemos un país diferente, como ustedes lo planteaban en sus preguntas, un país en armonía, un país en respeto, un país en crecimiento. Lo tenemos todo económicamente. Tenemos 2 mares, tenemos unas tierras extraordinariamente ricas, solamente explotadas el 25%. Al país hay que ponerle gerencia y la voluntad política es gerencia. Y yo tengo gerencia y tengo ganas de transformar radicalmente este país por el bien de todos los colombianos. Rubén Darío Lizarralde, uno de los candidatos hoy a la presidencia por el Partido Conservador. Doctor Rubén Darío, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Nos seguimos viendo en la construcción de este país, que es un Por problema de supuesto, todos. por supuesto que sí. Acuerdo nacional o constituyente, dijo esta noche Rubén Darío Lizarralde. Muchas gracias, Gabriel, por habernos acompañado. Muchas gracias, Francisco. A ustedes, a los estudiantes, muchas gracias. Nos vemos todos en la construcción de Colombia. Hasta luego, buenas noches.